Muchas gracias. Bueno, pues les damos entonces en este momento la bienvenida a este cuarto ciclo de capacitación continua de historia milenaria de la Red GFU. Recuerde que la Red Cultural para la Fraternidad Humana es una organización internacional cultural y educativa que tiene por objeto propiciar el diálogo entre la ciencia, el arte, la filosofía y las disciplinas espirituales para el desarrollo humano por medio de educación integral, la comunicación y el intercambio entre los individuos, los grupos, las asociaciones, las sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, artísticas y espirituales. Las expresiones culturales por el bienestar humano son innumerables. Por ello, nos damos a la tarea de colaborar en construir las condiciones para el diálogo, el intercambio y la cooperación planetaria a través de este programa y estos proyectos interculturales. Hoy vamos a tener un espacio y un tema muy interesante que es el significado de la Navidad. Y hablando de todo esto acerca de este intercambio cultural, hoy tenemos una mesa redonda que será desarrollada en 4 tiempos. Para ello, pues la primera parte, una presentación de nuestros facilitadores, un segundo momento que estará asociado con las rondas de desarrollo y participación de nuestro tema de interés acerca del significado de la Navidad, un tercer momento acerca de la síntesis y la recopilación de todo lo que trabajemos hoy en este momento y al final las preguntas que usted no las puede dejar en el chat. Estas preguntas usted las puede orientar a alguno de nuestros ponentes de la tarde de hoy o dejarlas para que pueda ser de manera amplia. Bueno, usted se preguntará quiénes son estos ponentes que nos acompañan en este momento. Les cuento, el primero de ellos se llama Rubén Ruelas Uribe. Él es publicista, pintor, escritor, restaurador en documentos antiguos. Asimismo es compositor, poeta, terapeuta, periodista y astrólogo certificado. Es un estudiante de la alquimia, ama la matemática, todo lo que esté relacionado con la teurgia, es asesor internacional y también conferencista internacional certificado. Él es maestro de investigación. Hoy por hoy ya está jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa de México. Ingresó como miembro activo de la red GFU ISOA en 1972 en Guadalajara, Jalisco. Es miembro fundador de la red GFU en Culiacán. Es socio activo de la Red Cultural para la Fraternidad Humana a nivel internacional, así como escucha, profesor de yoga, cosmobiología y tutor de yoga y meditación. Actualmente es el coordinador internacional y miembro fundador del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Muchísimas gracias y bienvenido. No, con ese currículum me voy, ¿eh? Ya me voy. Ajá, No, está es demasiado, demasiado. No, sí. mejor que hable él. Bienvenido, Rubén. Gracias, pues para mí simplemente yo soy un ser humano nada más, un buscador de la verdad. Así lo dejamos, nada más. Bueno, muchísimas gracias. También en esta tarde hoy tendremos a un invitado también que nos acompaña desde México, Guillermo Granados, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, así como ingeniero en control y computación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en ciencias en ingeniería industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en Excellence with a Global Fire for International Training Center de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Tiene un diplomado en Strategies for Competitive Performance de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. También tiene un diplomado y certificado en DHP, en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento por la Universidad Modelo. Es miembro actualmente de la Red Cultural para la Fraternidad Humana desde 1975, un servidor para la vida, instructor de yoga, profesor de meditación, astrólogo, tema profundización acerca de cosmobiología, cosmogenética y desarrollo humano integral. Es conferencista internacional en temas relacionados con la cultura universal contemporánea y es reconocido como gurú e instructor desde el 2017. Bienvenido, querido Guillermo. No le escuchamos su saludo, sí le escuchamos.
El micro, don Guillermo, Sí, ahí. muchas gracias por todo. Para servirles. Aquí Muchísimas estamos. gracias. Muchísimas gracias. Y cerrando esta mesa redonda, tenemos a Constancio Gribaudo, argentino con más de 35 años como instructor de Yoga. Es conferencista en talleres, escucha bien, yoga y desarrollo transpersonal, pero sumado a eso, en temas de sexualidad y tantra. También es psicólogo y se apoya mucho en temas de desarrollo para apoyar el progreso a nivel de pareja. Es operador en psicología social preparado de la escuela del doctor Pichón Riviere de Buenos Aires. Es autor de infinidad de libros, pero especialmente hay uno que se llama En busca de lo sagrado y vida de hombres y mujeres, Tantra del humano a lo sagrado en las casas de la cultura. Así que es miembro de la red cultural y desde mayo del 2014 ha sido consagrado al grado de gurú como instructor universal. Así que bienvenido. Muchas gracias, realmente, seres humanos todos. Muy bien, esto me encantó, ¿eh? Muy Esta mesa bien, bueno, redonda va a muchísimas estar gracias. redonda, redonda. Así es, bueno, entonces para comenzar en este espacio y acrecentar este interés que todos los que estamos hoy vamos a trabajar, recordemos que la Navidad, desde una perspectiva esotérica, trasciende lo meramente religioso para convertirse en un acontecimiento cósmico. En este encuentro exploraremos cómo los signos, símbolos y mitos cobran vida, revelando un profundo vínculo con la luz crística presente incluso antes del nacimiento de Jesús. Además, reflexionaremos sobre la relevancia de la Navidad en el mundo actual y su impacto en nuestra vida cotidiana. Así que para cada uno de nuestros participantes vamos a tener en este momento la primera ronda en la cual cada uno tendrá un tiempo de 4 minutos para responder las preguntas que les voy a realizar. Y antes de que se le acabe esos 4 minutos, le voy a decir que le queda 1 minuto para que usted pueda redondear el cierre de su participación. Vamos a comenzar con Rubén. Rubén, eh, nos gustaría que hablaras y que entráramos a lo que representa para usted la Navidad. Asimismo, ¿qué tiene que ver el ápice solar con la Navidad? ¿Y cuál entonces es el planteamiento iniciático de esta? Así que pues adelante, estamos en sus manos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes o noches o días para aquellos que nos están viendo y escuchando. Es un honor estar aquí en esta mesa redonda y bueno, hablar de la Navidad es una mezcla infinita de elementos, situaciones como cuáles, como hay festividades y tradiciones paganas que se han ido conservando, como es el árbol de Navidad, con algunas variantes, ¿no? Es una fiesta religiosa que coincide con un evento que antiguamente, antes del nacimiento de Cristo, ya se festejaba la Navidad. En realidad, la Navidad es una época de mucha luz, de mucha conciencia, de mucho despertar. Es un acontecimiento más allá de lo religioso, es un acontecimiento cósmico en realidad. Y esto es para mí es una fecha muy bella porque me permite ver y percibir a la gente cómo se manifiesta sacando lo mejor de sí en un alto porcentaje. Algunos otros se deprimen por una enfermedad que se llama enfermedad de la luz, que se deprimen, falta de la luz en la glándula pituitaria y se generan unos estados depresivos. Pero en realidad la Navidad es un momento cósmico, religioso, pagano, inclusive comercial, pero sobre todo está escondido en todo ese proceso dos elementos que considero importantes, dos elementos cósmicos que considero yo bastante importantes, y esto lo hablaba el maestro Estrada. Bueno, Navidad dice significa nacimiento, nacimiento, ¿nacimiento de qué? De Jesús el Cristo, no, nacimiento de la vida en el planeta. Tenemos la estrella de Belén, que es una conjunción Júpiter, Saturno y Venus. Desde luego, eso de los tres Reyes Magos es interesante porque hay una información que se conoce muy poco. Los restos de los Reyes Magos se encuentran en Alemania, en la Catedral de Colonia.
que fueron preservados 300 años con la madre del emperador Constantino I. Se encuentran y algo de descubrimiento que hicieron recientemente es que uno de ellos tenía alrededor de como 30 y tantos años, otro más de 40 y el otro más de 70 años, de acuerdo al ADN que se ha aplicado ya en ellos. Hay cosas muy interesantes en los Reyes Magos. El maestro de la Ferrer habla de que son tres corrientes de desarrollo espiritual para que el ser humano alcance su misión sobre la Tierra, pero ese es un tema muy bastante amplio, ¿no? Esta conjunción planetaria se encuentra precisamente en uno de los templos. Estrella de Belén se encuentra en uno de los templos en una forma de escultura. Y bueno, el otro acontecimiento que es muy importante y que debe ser este conocimiento cósmico que el maestro hablaba precisamente de que el Sol tiene un eje y sobre ese eje gira alrededor de la galaxia y está en dirección a la constelación de Hércules, ¿sí? Y está situada a 9000 parses del centro de nuestra galaxia. Un parse equivale a 30 millones 30 millones, punto 9 billones, 30 billones, 30,9 billones de kilómetros. Ahí es donde se encuentra nuestra Tierra y estamos caminando rumbo haciendo un círculo en forma de espiral hacia esa constelación, precisamente, y a una velocidad de 20 kilómetros por segundo, o sea, un minuto de 1200 kilómetros, ¿no? Esto es muy importante señalarlo porque esto sucede desde noviembre. Curiosamente, las personas de noviembre están ya precisamente en etapa de, de locura. Entra una energía muy, muy poderosa cósmica. Aquí estamos hablando, el maestro Estrada hablaba de ese acontecimiento y precisamente ese acontecimiento decía él en sus conferencias, en ese movimiento que hace el Sol hacia la constelación de Hércules y la estrella cerca de la estrella Vega es un acontecimiento que ha sucedido los grandes cambios de la humanidad y el desarrollo de la vida, el paso del reino mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al humano. Esto es un acontecimiento que sucede y esa vibración que nos conecta al centro de esa estrella, que es la constelación de Hércules, nos manda a partir de entrando la constelación de Sagitario, que entra el 20 del 22 de noviembre, hasta diciembre, que dura este efecto de esta energía tan especial que ha sido utilizado todos los tiempos para hacer procesos espirituales muy amplios y que se ha empalmado de una u otra manera con el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero la Navidad en realidad es un acontecimiento cósmico que se celebra miles de años atrás. Esto es definitivamente, bueno, es lo que podemos decir eh, en ese sentido. Y concretando, en realidad hay cosas, muchas cosas que se pueden hablar de todos sus elementos de la Navidad, pero lo más importante de todo es que la Navidad se recibe una fuerza muy especial que nos une a todos de alguna otra manera y que facilita los procesos espirituales muy especiales. Eso es a grandes rasgos. Dios, muchísimas gracias Rubén por comenzar con esta parte y seguido en este orden de ideas, pues queremos invitar a Guillermo Granados para que nos hable un poquito por qué en el solsticio ocurre este acontecimiento navideño. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Adelante. El micro, don Guillermo. Es que soy tímido para hablar. Sí, les decía, que tal vez muchos de nosotros conozcamos o algunos de ustedes conozcan que la Tierra forma parte de ese macrouniverso, un universo infinitamente descomunal en cuanto a tamaño, grandeza, etcétera, y tiene muchos movimientos en sí, ¿verdad? Tal vez los más conocidos por nosotros sean
lo que es la rotación, la traslación y la precesión, que son los más conocidos. De ese movimiento de la rotación de la Tierra, ¿sí? Tiene esos movimientos llamados de los solsticios y de los equinoccios. Total que este movimiento de los solsticios, verano, e invierno, en épocas pasadas, en la época del Imperio Romano, ese gran imperio que prosperó más de 1000 años, ¿sí? Oficiaban o celebraban el 17 de diciembre una consagración al templo de Saturno, ¿sí? Porque Saturno era un dios que implicaba el rigor, la voluntad, la fuerza y las cosas bien hechas. Entonces, en esa época, esos acontecimientos que realizaban este imperio romano, ¿sí? Era en la celebración de las fiestas llamadas Saturnales, que comenzaban precisamente ese 17 de diciembre y terminaban el 23 de diciembre. 7 días donde había intercambios de regalos, banquetes, bebidas, incluso se liberaban a los esclavos. Aquí yo creo que sería importante mencionar por qué el 23 de diciembre se terminaba. ¿Por qué no hasta el 25, como pudiera ser la época navideña? Y eso tendrá que ver con la precesión de los equinoccios. Si nos daría tiempo, pues explicáramos bien, debido a que antes el 23 de diciembre y por qué ahora el 25 de diciembre se festeja la Navidad. Bueno, total que esas fiestas saturnales correspondían al planeta Saturno, al dios Saturno o Cronos, el del tiempo, regente de Capricornio. Precisamente ese signo se inicia esa fecha del solsticio de invierno, y puede ser el 21 o 22 de diciembre, ingresaría ese signo. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza el renacimiento de la luz, la vida, después de un periodo de oscuridad y declive. Oscuridad y declive porque es Saturno el regente de Capricornio, y de luz porque ingresa el Sol ahí en ese signo, ya que nuestro zodiaco intelectual, el zodiaco mental, es solar. Pues el Sol ocupa el lugar de Saturno en esa fecha. O sea, hay un cortocircuito, por decirlo así, que ocurre en ese solsticio de invierno en el hemisferio boreal, ¿verdad? Pero no es únicamente el acontecimiento de Cristo como pudiera ser mencionado, sino más bien porque en esa fecha precisamente del solsticio de invierno, otros grandes personajes de las culturas, tanto occidentales como orientales, se festejaban ahí. Por ejemplo, se festejaba en ese solsticio de invierno a Horus, un dios egipcio, o a Tamuz, un dios de la Mesopotamia, Amaterasu, una diosa japonesa. O sea, es indistinto aquí el género masculino o femenino. Lo importante es esos seres humanos que enaltecen a la humanidad de alguna forma u otra. También se festeja a Inti, el dios inca del sol, a Huitzilopochtli aquí en América, en la cultura azteca, a Mitra, el dios persa, o a Dionisio, el dios griego de esa mitología. Pero el más famoso, el más conocido o reconocido mundialmente es el Cristo, precisamente por el significado visible que es esa cristalización, esa pureza, esa grandeza de los seres humanos que pretendemos todos llevar de alguna forma u otra o conseguir. No tanto es la figura simbólica, sino más bien se trata de que lleguemos a un estado humano de sensibilidad, de pureza, de limpieza del alma, de pureza del corazón, que sería la representación de ese Cristo. No tanto el personaje, sino lo que representa, un cristal, una transparencia del ser humano. Gracias.
Y ahondando en este aspecto, querido Guillermo, pues usted nos habla acerca de esa sensibilidad y esa pureza. Y también tenemos otro lado muy importante donde queremos invitar a que se sume a algunos comentarios a nuestro querido Constancio Gribaudo. Entonces, la presencia de la Virgen y lo femenino en la Navidad, ¿qué aspecto tiene relación? ¿O qué relación hay con la tradición milenaria y la actualidad? ¿Qué nos dice al respecto? Oh, qué interesante. Bueno, podría afirmarles que cuando hablamos de la Virgen, estamos hablando de la conciencia superior realizada en un ser humano. Y realmente, bueno, es un aspecto fundamental de la persona en lo femenino, de la vida, que trasciende lo físico, emocional y mental. Y de nuevo, ahí como comentó el maestro Guillermo, logrando la pureza de corazón, de mente y espíritu. ¿Sí? Entendemos la Virgen como algo, como un ser humano, mujer, que de repente queda encinta y trae a la vida un ser humano especial, ese niño Dios, por decirlo así, pero esa pureza y esa manera de estar encinta es porque es una mujer preparada, un alma vieja, un alma con experiencia, una mujer iluminada. O sea que es la mujer que ya puede hacer de puente, la sacerdotisa, como en el tarot, ¿no? El mago y la sacerdotisa, las dos primeras cartas. Y esa mujer llega a la plenitud, a una comunión con lo superior al humano. Por eso puede hacer de puente. Entonces, sí tenemos que hablar que sería un modelo de virtudes. Y no hay que confundir las virtudes con esto. Hay aspectos religiosos que no quiero contradecir para nada, ¿no? De joven yo discutí un poco este asunto de que para qué la naturaleza va a provocar un nacimiento fuera de lo común, o sea, inducido por un espíritu de luz, o sí, cuando en realidad puede venir un niño extraordinario, un alma vieja, con una mujer preparada para dar vida a un alma vieja, ¿no? Entonces esas virtudes tienen que ver con la generosidad, la pureza, la fe, la caridad, esta capacidad de amor, la esperanza, pero sobre todo, ¿sí? Una entrega a lo sagrado, un desarrollo de conciencia en un nivel superior en lo femenino. Y está representado en todas las culturas y como lo expresaron muy bien Rubén y don Guillermo, desde la antigüedad siempre ha habido muchos hijos de Dios e hijas de Dios en todas las culturas en estas fechas tan especiales, tan especiales. Ahora, podría decirles y hablarles de Isis. Me encantó esto que comentó don Guillermo de Horus, porque es extraordinario esta capacidad que tuvieron en Egipto de mostrar una sabiduría explicando las leyes de la naturaleza de una manera extraordinaria. Me avisan si me paso porque no me fijé cuando empecé. ¿Sí? 2 minutos. Entonces, Ujú. gracias. Podría considerar si es la Shakti, la fuerza de la vida, que le da origen al universo. Este servidor lo considera como esa fuerza, pero es la mitad de la fuerza de la creación de la materia, el nacimiento del conocimiento, la sabiduría, el progreso. Representa el amor más evolucionado, puro, desinteresado. Pero eso no es un símbolo. Realmente una mujer iluminada, una mujer sacerdotisa, una mujer que logra desarrollar todo su potencial, va a inspirar a una conexión con lo sagrado a cualquier ser humano. De ahí que viene que el Cristo es cristalizar una conciencia superior en lo femenino y en lo masculino. Dejo ahí porque me gustaría hablar mucho más, porque lo femenino todavía no está tan reconocido
en nuestra realidad. Todavía tenemos muchas cosas que desarrollar y pensamos que lo femenino está solo en la mujer, cuando en realidad no hay manera de que en esta realidad, en estas dimensiones, siempre exista la dualidad, los pares de opuestos. Así que tanto la Virgen como Jesús, o podemos decir Kuan Yin, o podemos decir Isis, podemos citar a Hathor, a muchas mujeres que representaron lo sagrado, y por supuesto Horus es lo mismo que Jesús, Buda, y empezamos a citar muchos seres humanos que lograron esta experiencia maravillosa y siempre en la historia han sido puestos cerca de estas fechas de Navidad. Y así es, esta fuerza cósmica y lo que estamos hoy sintiendo desde, como nos lo dijo Guillermo, desde el 17 al 23, que algunas historias atrás, pues los historiadores nos hablan acerca de cómo eran estos rituales. Ahora, otro elemento, queremos preguntarle, querido Constancio, importante en la Navidad es el niño Dios, ¿cierto? Que siempre se coloca en el pesebre. Y para esto, pues, ¿cómo se entiende la figura del nacimiento del niño Dios en la Navidad con relación al proceso iniciático? Sabemos que muchos acá, aparte de ser voluntarios de la red GFU, pues tenemos un sentido de aspirar a algo superior o a una mejor forma de esta condición humana que tenemos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para no extenderme y hacerlo sintético? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, para mí es fundamental. Desde mi punto de vista, la energía que expresaron de manera perfecta, científicamente hablando, estas fuerzas del universo que se juntan, esta velocidad del Sol, de la Tierra, la inclinación del eje, esta cercanía maravillosa de la Tierra al Sol, que estamos 5 millones más cerca del Sol que nunca, recibimos entonces una cantidad de energía, radiación extraordinaria. La sentimos, solo hay que estar un poco más sensible a esa luz que viene de una manera directa. Entonces, en la orden del Acuario representa al Getul, el novicio, pero siempre representa el nacimiento del niño o la niña Dios, o sea, un ser humano que nace de sí mismo, un ser humano que se construye a sí mismo. Eso es completamente real. Los seres humanos nacemos, aprendemos a hablar, a caminar, somos una esencia muy interesante en la niñez, luego creamos una personalidad, pilares psicológicos, pero todo eso, ¿sí? Depende de la cultura, la raza, la clase social, la familia, el país donde nacimos, todo, todo, todo. Pero ahora viene una etapa mayor para cualquier ser humano, crearse a sí mismo, nacer de sí mismo. Y estos días son especiales para que nazca lo divino en un ser humano. Hay que aprovecharlo. De verdad que hay que aprovecharlo. Así de simple es, sienten la energía. Por eso hay gente que se siente más sola, como mencionó Rubén, se puede deprimir más. Hay muchas cosas que ocurren. Por eso hay que estar atento a esta energía, porque es energía, una energía mayor. Recibimos una cantidad de energía enorme, 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 enorme. Sobre todo partículas que no vemos, que nos penetran permanentemente. La gran partícula mágica, el neutrino, ¿no? Que millones de neutrinos penetran en nuestra piel solo en 1 centímetro cuadrado. Imagínense, no lo sentimos. Pero eso es lo que está ocurriendo. Recibimos mucha fuerza y la podemos aprovechar a favor de nosotros. Así que ese nacimiento del niño Dios es un sentido no simbólico, es completamente real. Son los días, muchos días, estos días, para aprovechar, para reconstruirse, para renacer, para ser resilientes, para recomponer nuestra vida, para mejorarnos a nosotros mismos. Sin compararse, un ser humano necesita crearse a sí mismo porque en realidad todo lo que tiene como personalidad, como ego, es producto de la cultura y no es realmente su sí mismo. Es el momento de alimentar la esencia
esa esencia eterna que hay en todos nosotros. No sé si me pasé. Adelante. Sí, pues muchísimas gracias. Esta primera ronda pues nos calentó, ¿no? Un poquito acerca de estos principales aspectos y estos elementos importantes de lo que empieza a considerarse este momento de la Navidad. Ahora vamos a un segundo momento donde vamos a hablar de unos elementos específicos. Y es aquí donde va a comenzar nuestra segunda ronda. Si a usted le gustó esta primera parte y ya se le generaron algunas inquietudes o preguntas, pues por favor déjenoslas en el chat y nosotros las vamos a colocar al final. Recuerde que si usted quiere la pregunta que sea específica a alguno de nuestros ponentes de hoy, por favor coloque el nombre. De lo contrario, la vamos a dejar abierta para que alguno de ellos pues guste responder o en su defecto pues de manera voluntaria se las hago saber. Este segundo momento, quiero que todos tomemos aire. Inhalemos y exhalemos ese primer espacio de sentir ese amor, esa fraternidad, esa generosidad y esa entrega para que vayamos a un segundo espacio. Y este segundo vamos a invitar a querido Guillermo, nuestro querido Guillermo. Hay algo muy importante y se habla de un establo, ¿cierto? Vamos a entrar al tema de los alimentos. Y hay un pesebre que tiene que ver con el nacimiento crístico. Ahondemos un poquito sobre ello, querido Guillermo. Adelante. Sí. Cómo no, con gusto. Pues en primer lugar, esta perspectiva o esta palabra del establo, incluso del pesebre, tendrá dos aspectos por analizar: el aspecto humano, el aspecto tradicional, el aspecto material, y el otro un aspecto, digámoslo así, más simbólico, pero real también, valga la redundancia, es el aspecto astronómico, ¿sí? En ese aspecto humano, el aspecto pues debemos de tratar y conocer también el establo donde nació ese Jesús, ese Cristo en el futuro, simboliza varios aspectos profundos y significativos en el cristianismo católico, en el ortodoxo y en algunas corrientes protestantes. El hecho de que Jesús naciera en un establo en lugar de un palacio o de un lugar digno, o sea, imagínense vivir ahí prácticamente en la calle, en un aposento más, con mayor comodidad, pues resalta la humildad y la simplicidad de ese nacimiento, ¿sí? Este acto subraya que la grandeza del cristianismo, el futuro cristianismo, no proviene de la riqueza o del estatus social, sino más bien de la humildad y el servicio hacia los demás. Sería el significado así un poco más humano, ¿sí? Esta elección del establo, puede ser simple en aquellos tiempos, tal vez era común esos nacimientos, tal vez por las condiciones sociales, económicas, culturales de esos lugares, pues era apropiado para eso, ¿no? Pero ese Jesús que nació en un entorno que en el futuro sería de grandeza espiritual, simboliza que la gracia y el amor divino son accesibles a todas las condiciones sociales, culturales, filosóficas, ¿sí? Este nacimiento de Jesús en un lugar tan austero contrasta entonces con su papel como luz del mundo y salvador de la humanidad, que en el futuro sería ese gran reconocimiento a este personaje. El establo es como una especie de útero, ¿sí? Este útero, aquí entraríamos a la segunda fase, que es, primero dijimos que la parte humana, la parte material, pero la parte astronómica, la parte astrológica, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Sí? El útero puede representar la Tierra misma, ¿sí? Dentro del sistema solar, cada planeta tiene un significado, una importancia, y la vida humana, tal y como la conocemos, es exclusiva del planeta Tierra en este sistema planetario, ¿sí? No en Marte, ni en la Luna, ni en ningún otro planeta.
tiene que ser la tierra, es el útero, donde vas a recibir esa luz proveniente de un espermatozoide cósmico, por decirlo así puntualmente, ¿no? Si nos damos cuenta que esa fecha de nacimiento es en el solsticio de invierno, aproximadamente el 21-22 de diciembre, ¿sí? Es en el signo de Capricornio, pero en el signo de Capricornio el signo opuesto es Cáncer, Cáncer gobernado por la luna, pero la estrella alfa de la constelación de Cáncer es precisamente Praesepe, que significa pesebre. Por lo tanto, tenía que nacer esta, pues este Jesús en un pesebre, ¿sí? La mansión de la luna, pasar de la luna a Saturno, ¿sí? Y Saturno se ha desplazado por el Sol. Pues el sol que da la luz a la luna, la refleja la luz, pero la luna, esa sensibilidad, ese cariño, ese amor del hogar a la humanidad, representado por el signo de Cáncer, es transmitida al signo de Capricornio, que es duro, que es frío, que es oscuro, pero que el calor, la luminosidad que le da el sol, hay una transformación radical, que es algo crístico, algo limpio y algo puro. Así es, el Gracias. útero es concebido en algunas culturas como la contención, ¿cierto? Esa contención de la tierra maravillosa que mientras estaba ocurriendo este proceso de contenerse en una mujer, este ser, pues entonces venía algo muy interesante que vamos a volver a retomar de que decía Rubén acerca de la estrella de Belén, ¿sí? Y con relación a esto, entonces, ¿cuál es el significado que usted podría darle con respecto a lo que nos opina Rubén o sus estudios que ha realizado sobre este tiempo, estas temporadas a nivel de solsticios, a nivel astrológico, y qué relación tiene para estos tres reyes magos, ¿sí? Mientras se va conteniendo, gestando algo, ¿qué nos puede usted profundizar acerca de ese primer planteamiento que nos hizo Rubén? Bueno, la estrella esta de Belén, sí que pudo haber sido pues un aspecto astronómico muy importante como es Júpiter, ¿verdad? Que es el regente de Piscis, pero Júpiter es el regente de Piscis, el cual es corregente, sería el por qué nació el Cristo en esa época, porque iba a ser el avatar de la era de Piscis. Entonces Júpiter tenía que tener una importancia en esa época. A lo mejor fue una conjunción entre Júpiter y Venus o un acontecimiento diferente. A lo mejor el cometa Halley, que por esa época, unos 10 años antes de esta fecha del 1 del solsticio de invierno, en aquel tiempo, 12 años antes, el cometa Halley apareció. Entonces yo creo que desde esa época se fueron preparando esos reyes magos para llegar a ese Belén, a ese lugar, el nacimiento futuro. Pero también pudo haber sido esa estrella de Belén, ¿sí? Una supernova, ¿verdad? Porque algunos científicos la consideran así que en esos días, en esas fechas, hubo una explosión de una estrella cuya luminosidad es enorme, es tremenda, ¿verdad? Pero esa luminosidad o esa estrella o ese planeta Júpiter o Venus o Saturno, sea lo que sea, pues tiene movimiento. Conforme va pasando el día, pues ahí tiene cierto movimiento. Pues habría cierto desplazamiento. Pero a lo mejor no se guiaron físicamente por ese objeto luminoso, sino tal vez por algo plasmado en un papel. Tal vez mediante un cosmobiograma, una carta natal, por haber sido ellos, estos reyes magos astrólogos, posiblemente hayan ellos elaborado, vaticinado ese acontecimiento cósmico a través de esa carta natal y se dieron cuenta que era
el llamado de atención para seguir, para descargar en esos bienes, esos conocimientos que traían los Reyes Magos, depositarlos ahí en la estrella de Belén, ¿verdad? Entonces, básicamente sabemos que esa estrella que guió a los Reyes Magos simboliza una guía espiritual para aquellos que buscan la verdad, ¿sí? Que conduce a los sabios y a los buscadores hacia la verdad y la iluminación, ¿sí? Esta estrella también simboliza el anuncio celestial del nacimiento de Jesucristo, considerado el Mesías. Ahora es considerado el Mesías, pero en aquellos tiempos era un personaje, una persona común y corriente dentro de esa comunidad de los esenios, donde allí ocurrió ese nacimiento en Belén, ¿verdad? Total que esa estrella de Belén conecta la tierra con el cielo. O sea, que es un momento propicio entre la parte humana, los que buscan esa verdad, esa luz, con lo divino, con esa eh, búsqueda de algo diferente o algo mejor para los individuos, ¿sí? Entonces, la estrella de Belén, que anunció el nacimiento de Jesucristo, considerado posteriormente el Mesías, simboliza el comienzo de un nuevo ciclo espiritual y una renovación de la humanidad. Gracias. Usted, querido Guillermo, y bueno, esto cada vez se está colocando, wow, maravilloso. Recuerde que si tiene sus preguntas, pues adelante, las puede colocar aquí de algunos de los elementos que usted esté interesada o interesado y lo vamos a hacer al final. Recuerde que esto lo auspicia el programa de capacitación continua, el Consejo Mundial, quienes estamos a este servicio. Algo muy interesante, hemos ahondado de estos elementos y esta simbología, pero bueno, ¿qué pasa ahora en la actualidad? ¿No? Entonces vamos a traer aquí a Constancio para que entremos y nos pueda dar algo acerca de su reflexión en este mundo actual. Sabemos de estos elementos que nos ha comentado acerca de las estrellas, del establo, de la energía cósmica, de la Virgen, del niño, de los Reyes Magos. Y entonces, la Navidad hoy, en este presente, ¿cómo lo ve usted con relación a aquellos estudios o a estas tradiciones que hemos tenido milenarias? Uf, qué interesante. Mi manera de verla es muy simple. Sin embargo, estaba recorriendo hace, bueno, un mes atrás, más o menos, un poquito más, 2 meses, algunos lugares donde estuvo ese niño, Jesús, con sus padres, María, ¿no? Y José. Es increíble porque están las piedras todavía, aquí hizo esto, aquello, aquello, y lo guardan incluso gente que por supuesto no coincide con esas ideas religiosas, porque en Egipto ahora el Islam ya tiene varios siglos. No digo que esté mal o esté bien, pero un respeto, y es interesante, ¿no? Ustedes dirán en la actualidad sigue siendo un lugar, hay lugares impresionantes en ese sentido, donde ha pasado ese niño, donde ha pasado esa gente. Por supuesto, para mí, lo femenino preparado era la madre de María, María, y por supuesto, una de las mujeres que acompañó a Jesús como una sacerdotisa, María Magdalena. Pero en la actualidad, tenemos que estudiar un poco de física cuántica. Recién estábamos hablando esto. ¿Qué radiación podemos recibir de una supernova? Es real y concreta la radiación que recibimos, una cantidad de partículas enorme. ¿Qué radiación podemos recibir? Imagínense si se juntan Júpiter y Saturno, cómo brillarían en el cielo. O el cometa. Siempre, todo el tiempo, el universo nos está brindando energía, partículas que ahora ya se van comprobando científicamente. Uno va viendo, ¿no? Antes hablábamos en un momento de órganos, luego de células, fuimos avanzando, llegamos a las moléculas, a los átomos, los electrones, y luego el núcleo, y luego las partículas más pequeñas, y luego otras partículas. Oiga, y todo nos está penetrando permanentemente, pero no nos damos cuenta. Entonces hoy en día hay que tratar
de experimentar qué pasa en estos días, me influye realmente. En la actualidad, esa influencia es más notable aún, ¿sí? Estos días son ni días para nacer de nuevo, pero ¿cómo sería un ser humano que despierta? Porque vivimos una vida totalmente mecánica y cada vez es más mecánica y estamos en las redes sociales viendo videos. La concentración hoy en día se calcula en 10 segundos, 8 segundos de un ser humano, cuanto antes se calculaba hace unos años atrás, antes de todo esto de las redes sociales y de internet, unos 45 minutos que podía concentrarse un joven. Por eso las clases en la universidad, en las escuelas duraban 40, 45 minutos. Hoy en día el poder de concentración es mínimo. Así que, ¿qué sensibilidad vamos a tener hoy en día ante esa situación? Hay que despertar. Son días para despertar. El Getul que hablábamos antes es el ser humano que comienza una búsqueda de lo sagrado dentro de sí mismo. Hay que comprobar si realmente me influye en estos días de una manera diferente. Y les aseguro que cualquier ser humano que se siente a mirarse, y ahí la clave es el silencio, silenciar todo el nivel del ego, puede comprobar que la Navidad es más actual que nunca. Puede nacer de nuevo, puede reconocerse, porque hay fuerzas evidentes que nos están influyendo y penetrando permanentemente. Todo el tiempo recibimos una radiación, no solo del Sol, de la Luna, mencionaron Júpiter, Saturno, miren las constelaciones, es algo real, concreto, pero no lo podemos sentir. Es el tiempo. Qué linda musiquita. Es el tiempo de aprovechar esa energía y yo recomiendo a toda persona interesada que estudie física cuántica, porque va a comprobar la magia de la inteligencia del universo, sobre todo en estos días. Punto. Muy bien, así es. Entonces, eso nos da la oportunidad de ir uniendo Oriente y Occidente, de ir uniendo lo que es el yin y el yang, de comprender que lo femenino y lo masculino hacen un mix para que dentro de nuestra armonía, nuestros procesos de comprensión, pues podamos tener la apertura y ahora más de lo que nos dice pues nuestro querido facilitador Constancio Gribaudo de la física cuántica. Muy, muy interesante y muchísimas gracias. Recuerden que lo que hacemos en este espacio de estas mesas redondas es seguir ahondando en acerca de estos temas asociados al significado de la Navidad. Y vamos a traer ahora en este espacio a Guillermo Granados para que nos comente algo bien interesante una vez más sobre... Hemos hablado ya de algunos elementos, pero cuéntenos aquí a manera pues de su experiencia. ¿Hay actores extras en la escena del nacimiento crístico? ¿Y en qué o cómo participan los ángeles y los pastores? Que no hemos hablado de ellos. Adelante. Sí, claro que sí, con gusto. Indudablemente que estos actores extras, pero importantes en este nacimiento cósmico, pues tanto los ángeles como los pastores tienen algo que ver. Los ángeles, por ejemplo, sí, siempre han anunciado las buenas noticias a esas personalidades bíblicas, ¿verdad? Porque gran parte de estos sucesos que estamos tratando hoy, como es la Navidad, pues tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Recordemos al ángel que se le aparece a Sara, posteriormente Saraí, la esposa de Abraham, para anunciarle que tendría hijo, porque ella ya estaba muy grande de edad y no podía tener hijos, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, esta Saraí tuvo su hijo Isaac, que son patriarcas muy importantes para esta cultura crística, ¿verdad? Igualmente, cuando este Isaac, con una edad suficiente, uno de sus hijos, Jacob, que huyó por, porque tuvo que huir por una disputa con su hermano, ¿sí?
Se le apareció un ángel y le cambió incluso su nombre, el de Jacob. En pocas palabras, el ángel Gabriel se le aparece a María también, a María y José, anunciando que daría luz al Hijo de Dios. Y este ángel igualmente, ¿verdad? Se le aparece a los pastores anunciando que ya pisaba tierra el nuevo ser, ¿verdad? Tenían que irlo a adorar, ¿sí? Entonces los ángeles tienen un papel importante dentro de esa tradición, como que anuncian algo importante, resaltan la alegría y el asombro, el acontecimiento cósmico en el futuro que pudiera ser. Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Con respecto a los pastores, ¿verdad? Son figuras de gente común, sencilla, humildes, marginados por la sociedad, tal vez, que al ser los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús, simboliza para ellos la llegada del Cristo esperado, ¿sí? Porque son personas que están aisladas, separadas del núcleo poderoso de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que a ellos si se les anuncia la llegada o el nacimiento de ese nuevo ser y a los demás no? Dando a entender de que pues tienen esa capacidad de fe o de receptividad de los mensajes de amor y de bienaventuranza que traen los ángeles anunciando ese acontecimiento. Resumiendo el simbolismo de los ángeles y los pastores en la historia del nacimiento de Jesús, enfatiza la importancia de la humildad, la fe, la alegría y el universalismo del mensaje cristiano, recordando que la llegada de Cristo es una buena noticia para toda la humanidad. Por eso, empezar desde las bases, como dijeran ahorita actualmente los sindicalistas, ¿no? Empezar desde abajo para que ese flujo, esa base, esos cimientos crezca, ¿verdad? Y tengan unos buenos cimientos para soportar la bienaventuranza de esas enseñanzas crísticas y tener una vida más placentera, más feliz, saturada de paz y que ojalá y todos entendamos esto, porque habrá algunos que todavía no capiscan, no entienden muy bien estos conceptos de la cristalización o pureza de la que tanto hemos hablado, ¿sí? Ese sería el mensaje de estos dos personajes, ángeles y pastor, que sería el Salvador de la humanidad. Es cuanto. Bien, muchísimas gracias, querido Guillermo. Estos elementos muy, muy especiales e importantes. Le preguntamos acá, bueno, ¿y José? ¿Qué tiene que ver esa figura de José allí en compañía con la Virgen? Cuéntenos algo rápidamente de lo que usted considere que pueda ser un símbolo. Bueno, ahí José, ¿verdad? Es el patriarca, es el jefe de familia, es el eje, aunque bien sabemos que el papel de la Virgen, como lo dijo muy bien el honorable Constancio, ¿sí? El papel de la mujer es fundamental en el hogar, en la preparación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este José, al ser la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, el que tiene que ver con la educación fundamental, lo básico, lo más importante para el desarrollo espiritual del hombre o de la mujer, lo tiene que dar o transmitir la mujer, en este caso, María, ¿verdad? Pero José es el patriarca, el jefe, el que da la vista, pero abajo de él, el que sustenta, el que apoya, el que da las herramientas para que haya un crecimiento familiar o de hogar, lo proporciona la mujer. Ujú, Gracias. ujú. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Y ahora damos paso a un momento importante con Rubén. Rubén Ruelas nos tiene alguna sorpresa acá y hemos dejado para este momento que sea él
que entre acá con nosotros a esta tercera ronda y nos hable acerca de qué tuvo que ver Luis Morales, el divino, con el nacimiento de Jesús. Esto que usted está escuchando es algo de estudios científicos y pues por supuesto nuestro querido Rubén ha hecho un profundo estudio sobre ello y nos lo va a exponer. Así que pues adelante, querido Rubén, sobre este tema de el divino con el nacimiento de Jesús. Cómo no, con mucho gusto. Mucho se ha especulado con respecto a lo que es el nacimiento, la concepción de Jesús. Esto es muy interesante. Eh, la realidad que fue concebido en marzo y nació en diciembre, exactamente alrededor, pudo haber nacido en mero 22 si fuera un hecho ficticio, hubiera nacido en mero 22 de diciembre para apagar algunas costumbres también paganas y de adoración al sol y demás. La realidad es que nace el 24 de la noche. Pero ¿quién fue precisamente Luis Morales? Observe usted, mientras hablo yo de él, observe usted esta pintura a ver qué encuentra. ¿Qué encuentra que tenga que ver, aparte con Jesús el Cristo, qué tenga que ver ahí? ¿Qué observa ahí? No está solamente José y María, hay otra persona ahí. ¿Qué trató de transmitirnos este pintor que nació, Luis Morales, que de origen precisamente español, ¿sí? Nació en 1510 a 1586, cuando él es un pintor muy especial. ¿Por qué? Porque era un pintor que se enfocaba precisamente solo a pintar cuadros relacionados con cuestiones religiosas y entraba en unos estados muy profundos de ayuno y hacía meditación, y se le conocía como que tenía la habilidad de plasmar la espiritualidad en sus cuadros. Así se le reconocía. La obra que están viendo aquí está en madera de nogal, en óleo, y bueno, aquí deja él tres claves escondidas. Una de ellas tiene que ver con el anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús. El otro tiene que ver con un conflicto precisamente de la corriente de Moisés en los años 49-50. Después de Cristo hubo un conflicto, una posible división, porque Moisés, los seguidores de Moisés se querían imponer todas sus leyes, sus principios. Deja ahí y eso está escondido en el canasto de huevos que ustedes están viendo ahí. Pero hoy me voy a enfocar más que nada a a la parte que es la carta natal de Jesús, ¿sí? De hecho, este pintor se formó en Sevilla, España, Portugal, y en Italia. En Italia estuvo bebiendo la fuente de los conocimientos de los pintores. Él deforma la figura humana, aumenta una cabeza más a la estructura arqueométrica de la figura humana en la pintura. Y curiosamente fue hasta 1953 cuando en este cuadro, con aparatos y demás, y inclusive a simple vista hoy pueden poder ver que está el horóscopo más antiguo que se conserva de Jesús el Cristo. Data de 1475 años. Aquí podemos verlo, lo amplío. Ustedes ven la parte superior de la mujer, que es una doncella que trae un canasto de huevos y que está escondido ahí un nombre en los huevos. Alcanzan a ver algunas letritas, algún día pueden investigar. Les voy a dar más información al final de esta exposición porque no puedo hablar de todo. Y nos enfocamos aquí en a la parte precisamente a la parte superior de la cabeza de ella, y está aquí la carta de Jesús el Cristo. Esta carta de Jesús el Cristo en el sistema antiguo, en forma cuadrada, en forma cuadrada. Y esto es muy importante, eh, que está precisamente ahí. Y hay estudios, se descubrió apenas Elizabeth Dugue, una estudiosa científica, descubrió en 1953 esta carta natal escondida ahí. Entre otras cosas, las tres claves que están aquí guardadas, que ustedes
Va a ser una tarea para que ustedes la investiguen. Esta es una clave que está ahí y aquí nos dejó unas letras que hay que traducir, que habla del conflicto. Él tenía mucho conocimiento de teología, habla del conflicto de la corriente de Moisés con los cristianos primitivos. Estamos hablando del año 49, 50 después de Cristo. Y bueno, vamos a entrar ahora de lleno a lo que es el tema de la carta natal de Jesús. Esto es muy importante. Esto es muy importante que la conozcamos. Conozcamos al hombre y al iniciado. Al hombre y el iniciado. Como ustedes pueden ver aquí, ya traducida al sistema moderno, que esta la compartió el obispo John Buter, que es precisamente Buter, que fue un obispo de alrededor de, no sé, de 1800, pero en realidad esta carta contiene la historia, estuvo guardada desde 1475 años, hace 1475 años. Así de que tenemos aquí, para poder ver, podemos ver con claridad esta parte y podemos ver aquí que su ascendente, el Libra, a 1 grado 22 minutos de Libra, tenía Júpiter y a Neptuno en la casa uno. Neptuno da, y el triángulo, el rectángulo divino, que es el que trae una misión, eso lo genera un rectángulo divino, sus aspectos. Neptuno, que es una conexión profunda espiritual. Júpiter, una gran capacidad de organización. Quiero decirles que la imagen física de Jesús, yo conozco una de las imágenes que se han conservado antiguas, y no era alto, era chaparrito, de barba, ¿sí? Claro, opuesto, muy opuesto, eh, tenía mucho carisma en realidad. Tiene pues también Plutón en Escorpio, en la casa 2, que habla de esa parte profunda, y Sagitario en la casa 3, del cual viajaba bastante. El Sol y Mercurio en la casa 4, su origen familiar, su infancia llena de conocimiento, de una tradición solar, de una tradición de iniciados. Viene de una alta casta de iniciados, Jesús y María, que pertenecían a la orden de los esenios. Venus en Libra, no se casó fácilmente, además se mantuvo más que nada esa unión libre. El amor, siempre, Venus, el amor en Acuarios, el amor regente de la casa uno en Libra, habla de ese amor hacia la humanidad. Siempre hablaba del amor que había que trabajar, el amor hacia nuestros semejantes, con un Urano en Piscis, que eso da genialidad en una persona, hace un genio a una persona, pero también algunos problemas neurológicos. Hoy se le conoce la enfermedad del TEL, temblor esencial. Era hiperactivo con atención dispersa, Jesús el Cristo, como hombre, como ser humano. Como iniciado, hacía conexiones a su Neptuno, hacía conexiones con los niveles altos divinos. Y se le conoce esta posición de Neptuno en la casa uno como complejo mesiánico. Sentía que él traía esa misión importante. Su luna en Aries habla de una hiperactividad, y su Marte en Aries no era un carácter tan dulce como creemos, también era directo con sus enemigos. Y así podemos hablar de que Saturno, la casa 9, la espiritualidad y la religión, es el conflicto que tuvo porque fue un líder rebelde en ese sentido. Y Cáncer en la casa 10, ¿sí? Su profesión, su actividad de relacionarse con la gente, el regente en la casa uno. En Aries con líderes, siempre fue un líder que se comunicaba con otros líderes de altos niveles en el terreno espiritual. Y así la casa 11, donde está su sol, protectores que eran de la familia, que se sabe lo formaron, los esenios. Después de los 10 años se desaparece y es internado con los esenios, trabaja, y bueno, algo muy interesante, y aparece posteriormente ya al público después de un proceso espiritual vivido con los esenios. También rompe, y el único que lo sigo de los esenios, el único que lo sigue es Andrés, su primer discípulo, que después le presenta a Pedro. Y en fin, hay muchas cosas que ver en esta carta natal. Y bueno, aquí marca su casa 4, el final de su vida.
el final de su vida se ve en el extranjero y se sabe y se tienen noticias e investigaciones que vivió en las fronteras con la India y con China, en Cachemira. Cachemira se sabe que vivió y tuvo una familia. Aquí se habla de una hija y se habla de dos o tres hijos. Fue un hombre entre los hombres y un alto iniciado, con un potencial muy grande y un nivel de profundidad de percepción de los planos superiores que le daba Neptuno. Neptuno realmente le dio esa fuerza. Y este aspecto compuesto que se llama el trígono divino es el que da el traer una misión especial en esta vida. Y bueno, tenemos el nodo norte en la casa 2, ¿sí? Y que tiene que ver con el presente, el trabajo, con el presente en Escorpión y Plutón, con las energías profundas. Esto es, bueno, a grandes rasgos es una lectura muy sencilla, pero que une esa parte humana. Tenía problemas con el riñón derecho, problemas de intestinos y la garganta sufría en su parte humana, era un ser humano como nosotros, pero era hiperactivo, con un Urano en Piscis, la casa 6 y una Luna en Aries, en la casa 7, que tiene que ver una hiperactividad. El alma muy intensa en signo de fuego, ¿sí? Y Urano en signo de agua en Piscis, con una creatividad muy ingenioso, creativo para su época, revolucionario y conflictuado. Su Saturno en la casa 9 que tiene que ver la casa de las religiones, conflictuado con ellas, salió mal con los esenios, lo siguió Andrés, Andrés le presentó a su hermano Pedro y ahí comenzó todo. Así pues, a grandes rasgos es lo que podía decirles, dado que el tiempo es corto, ¿no? Así es de que esto es lo que le puedo decir. Aún así, pues bueno, esto es una información maravillosa para todos. De verdad que muchísimas gracias por esa exploración y quisimos dejar este tema de la carta natal de Jesús, el Cristo, ¿no? Al final, para que usted nos comentara sobre eso. Rubén, ¿qué mensaje nos da usted para este tiempo, después de toda esta exploración que hemos hecho hoy en estas tres rondas y sobre todo en la que usted ha vivido? La experiencia de la Navidad, por supuesto, con sus seres queridos y conocer todo este tipo de aspectos científicos, astrológicos y tradicionales. ¿Qué nos dice al respecto? En realidad la Navidad es para mí es algo especial, es un reencuentro conmigo mismo, con mis seres queridos, amigos. En verdad yo me siento en estas fechas realmente muy favorecido. He recibido muchas manifestaciones de amistad, de cariño de mucha gente. En verdad me siento bendecido esta Navidad. Realmente la Navidad debe unir a las familias, a los seres humanos, debe permitirnos cerrar cualquier cosa que tengamos, de cualquier resentimiento, diferencia que podamos haber tenido con alguien. Hay que cerrar y soltar definitivamente y hay que aprovecharlo para meditar, para procesar, hacer nuestro trabajo interior. Hoy hay una energía especial. Después de Navidad, ¡pum!, se va. Y empiezan desvelados, cansados, gastados. No, no debemos desaprovechar todavía prácticamente ¿cuántos? 5 días que nos quedan. Haga un proceso profundo espiritual, hagámoslo. Yo lo estoy haciendo. Yo aprovecho la Navidad para revisar muchas cosas de mí que tengo que cambiar, porque aunque ustedes no lo crean, no soy perfecto todavía. Entonces, eh, la Navidad realmente yo disfruto mucho la Navidad, en verdad, la disfruto con la gente que quiero, con la gente que me acepta, que la que no, también yo me abro y bienvenido y sé que hay una energía cósmica que es especial, que no hay todo el año, entonces trato de meditar más constantemente, revisar y pues yo los invito a que lo hagan, nos quedan unos pues 5 días, 5 días se puede usted iluminar, no se crea, cuando uno se encuentra algo que pueda dejar atrás para que este nuevo año empiece en otra actitud. Así que agradecido con la vida, con la divinidad, por haber recibido y me llega información
El año pasado me enteré de los Reyes Magos que están allá en esa iglesia. En Alemania, la única iglesia que no fue destruida con la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Y sobre eso tengo una conferencia exclusivamente sobre los Reyes Magos. Y el maestro Marcelli habla de la versión iniciática de los Reyes Magos, que en un folleto que yo tengo, un librito que saqué hace más de 40 años, se los voy a compartir si ustedes quieren. Y si no quieren, también, porque mi idea es darles un regalo. Y el que lo quiera aceptar, que lo recoja, el que no, ni modo, nomás lo borra. Gracias por todo. En realidad me siento pleno y que me haya permitido participar con estos seres humanos extraordinarios que me ha tocado, el maestro Guillermo, el maestro Constancio, realmente seres humanos extraordinarios. Gracias, en realidad. Y a ustedes les deseo una feliz Navidad. La Navidad empieza del 20 de noviembre, ¿sí? Y termina cuando ustedes quieran. Por ahí habla una pregunta que dice, el maestro de la feria habla, ya para terminar, habla, que la Navidad se ha recorrido en realidad en estos 2000 años y debería celebrarse el 18 de enero. Lo dejo así, nada más, porque hay alguien que hace una pregunta sobre eso. Sí, así es, Gracias. Rubén. No, Rubén, pues estamos antes, pues muchísimas emociones y muchas cosas de momentos de reflexión. Creo que en este espacio, en este segundo momento de estas mesas redondas, nos queda solamente agradecerles por su participación y cómo pudimos ahondar acerca de la importancia de lo que es la Navidad, ¿sí? El significado, el simbolismo. Es muy importante en este momento que vamos a hacer para que entre todos logremos cada uno de manera personal hacer su recopilación y su síntesis, ¿sí? Sobre cómo estos elementos le llegan a su vida. Nosotros le invitamos y en esta recopilación, pues que usted haya podido entrar a ahondar lo que es la importancia de un establo, el símbolo o la explicación desde la parte esotérica y desde la parte real, humana, historia de la estrella de Belén, de lo importante que estos tiempos empiezan a considerarse como una energía cósmica y se transmite en la comprensión y en ese ingreso a nosotros de esa conciencia superior. ¿Para qué? Para que nos renovemos en esa luz, en esa vida, en ese trascender, como nos lo decía Constancio, de la mente, el trabajo de la mente y de lo espiritual. Y cómo Guillermo Granados nos fue llevando hacia los elementos para que comprendiéramos que en estos momentos o estos espacios entramos a conectar lo humano con lo divino, la tierra con el cielo y toda la parte astrológica que está ocurriendo, que está siendo en sí misma concreta y real, como nos dice Constancio. Y Rubén nos lleva a que es importante llegar a ese nuevo ser y que entre todos logremos en estos tiempos tener los valores de paz, de armonía, de generosidad y no perder esa base que nos muestra la Virgen, ¿cierto? Como elemento importante para estos tiempos y no solamente en la Navidad, sino durante todos los procesos de desarrollo de conciencia, desde la iniciación. Nos habla también Rubén y nos muestra cómo el detalle de la Sagrada Familia es importante. Estúdielo, reflexiónelo, porque nos lleva a que Luis de Morales plasma elementos de la Navidad súper importantes para entrar a algo más allá de lo visible. Cuando empezamos a entender lo invisible, se nos abre ese mundo espiritual y especial para entender esta vida en este renacer cósmico. Y muchísimas gracias, Rubén, porque nos permitió a través de este momento encontrar la carta natal de Jesús. Entonces, recordemos esa capacidad de organización. Entonces, reflexionemos y eso lo vamos impulsando nosotros en ese Jesús crístico, en esa conciencia crística que estamos nosotros elaborando para llegar, pero que está muy presente también en nuestro interior, como esa conexión que nos lleva a la tierra, la capacidad, ese carisma, esa creatividad, sea usted este tiempo, y no solo este tiempo, sino siempre, esa capacidad de unión, ese trabajo hacia aquello de importarle el otro, y la base de todo, el amor. Esta recopilación que hacemos en este momento, sencillamente, que sea para que este elemento de lo que fue este gran personaje permanece en la historia y en la actualidad. Muchísimas gracias a nuestro querido Guillermo Granados, a Rubén, a Constancio y a todos ustedes que se dieron este espacio
este momento, siempre, siempre los mejores momentos y la mejor energía de parte del servicio que hacemos desde la Red Cultural, desde el Consejo Mundial. Les vamos a pedir a nuestros ponentes que nos den sus últimas palabras en un minuto cada uno para pasar al cuarto momento de nuestra mesa redonda, que son las preguntas. Adelante. Rubén, Guillermo y Constancio. Al mismo tiempo los tres, Por Muy usted, bien, uno por adelante. uno. Muy bien. realmente, pues a mí no me crean nada. En realidad, investiguen. Yo he sido investigador. Hace 40 años escribí un librito que les comparto como regalo de Navidad y lo he actualizado con información reciente en el que he estado por allá en Europa y donde descubrí inclusive algunas cosas interesantes como que Lucas era pintor y hizo el cuadro de, de María, el cuadro de María que se encuentra en Roma. Era pintor. Él pintó a la Virgen María. Lucas, el apóstol Lucas. Cosas interesantes que se van descubriendo en el camino. Otras cosas más. Siempre la vida está llena de sorpresas. Cada Navidad es diferente. Hoy es diferente para mí. Es mejor que la anterior, definitivamente. Porque siento que puedo aprovechar mejor y disfrutar de toda esa gente que se acerca a mí y también de los que se alejan de mí también. Los disfruto y los abrazo. Sí, gracias y gracias por estar aquí y realmente es un tema que no tiene fin. Podemos escarbar y tomar el cuadro, de ese cuadro que les presenté, podría dedicarles unas 4 o 5 horas a su estudio de ese cuadro. Entonces, los artistas antiguos eran verdaderos iniciados. Precisamente Luis Morales era un hombre, un pintor entregado a esa fuerza espiritual y en todos sus cuadros que dejó enseñanzas secretas, claves para poderlas descifrar después de 1475 años. ¿Cómo ven usted? Es el horóscopo más confiable de Jesús el Cristo. Yo tengo otros dos parecidos, semejantes, pero este para mí es el más exacto. Gracias. Gracias, querido Rubén. Guillermo. Que muchas gracias, Andrea. Pues sí, les diré, sin equivocarme, que todos nosotros que estamos aquí reunidos y los que no, siempre festejamos algo en el transcurso del año. Cumpleaños, el casamiento, los recordatorios aquellos, ¿verdad? Igualmente a nivel mundial hay festejos, el Día de la Madre, el Día del Yoga, el Día de todo, hay festejos. También hay un festejo importante que es la Navidad, ¿sí? Pero la Navidad es un renacimiento, una forma diferente de ver las cosas. ¿Por qué esperar a Navidad para que haya una renovación en nosotros? Puede ser hoy, puede ser hasta abril del próximo año, en junio, julio, ¿en qué fecha, qué día, qué hora? Ese momento puede ser un renacimiento en nosotros. No esperar la Navidad. La Navidad es un patrón, es un reconocimiento, es una fecha, ¿sí? Importante y trascendental, real y verdadera. Pero que significa esa trascendencia del ser. Pero esa trascendencia del ser puede ser cualquier otro día del año. Es una propuesta, ¿verdad? A partir de mañana vamos a recibir al Cristo, ¿sí? Ser a través de las actitudes, de los pensamientos, de las sensaciones, emociones, que haya un cambio, una trascendencia. Ese es el nacimiento del Cristo personal. Muchas gracias. Gracias. Adelante, querido Constancio. Hermoso todo lo que han expresado Rubén, Andrea y don Guillermo. Sí, realmente este renacer de la conciencia espiritual alumbra nuestra vida. Para mí nos da la oportunidad de disipar temores, inseguridad, desprotección, incluso debilidades. Es una oportunidad para superarnos a nosotros mismos.
y se puede generar con esta energía en nuestro entorno mucho amor y alegría, como si fuéramos pequeños soles. Esa es la recomendación que hago en estos días y me hago a mí mismo, ¿no? Entonces, así sí puedes cristalizar una conciencia superior en tu vida cotidiana, afinando con esas energías de las que estamos hablando. Inclusive todos los datos que hay, toda la información que hay, todo lo que podemos más o menos comprobar, incluso en una carta natal, me reí un poco, digo, bueno, me quedé con los problemas de riñón de Jesús, pero no, lo que más me sirve es esa mente que puedo rescatar, como esta gran computadora que es el universo, esta gran inteligencia, puedo rescatar la mente de Jesús, la mente que cristalizó esa conciencia superior y traerla a la vida cotidiana. Así que son fechas maravillosas, de verdad. Y otra recomendación, si gustan, ¿no? El vacío, el silencio, es un momento para trabajar en ese sentido, para escuchar ese potencial divino que tenemos todos, el lenguaje de lo sagrado en nosotros. Entonces hay que silenciar el ego en esta fecha e ir para adelante en todo lo que somos como seres. ¿Qué es más importante, la materia o el ser? Estas fechas son para aprovechar, así que vamos adelante, de verdad que son días increíblemente maravillosos. Así es, bueno, y estamos ahora en este espacio de preguntas. Nuestras queridísimas personas que están hoy, estamos alrededor de más de 100 personas en sala, a los cuales les agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación, estar en este momento. Krista Gutiérrez pregunta, ¿la mujer podría llegar al grado de Sadhguru? El que guste puede responder. Tenemos un minutico. El que sea ser gurú de ustedes dos, responda. No, le dejo la pregunta a uno de ustedes dos. No, pues yo pienso que cualquier ser humano, sin que sea reconocido públicamente como Sadhguru en su vida viva o posterior, si tiene ese nivel de comprensión, esa capacidad humana, de ese nivel de conciencia de Sadhguru, puede ser hombre o mujer, no importa, ¿verdad? En cualquier fecha puede lograrlo. Si es que logra alcanzar ese nivel, no hay limitante alguno, ¿sí? Tal vez estamos acostumbrados a reconocer uno cada 2000 años, pero a lo mejor hay 1 millón cada año que alcanzan ese nivel de conciencia, solamente que pasan desapercibidos, pero públicamente tal vez sea reconocido solamente uno, dos, tres, muy pocos. Pero hombre y mujer pueden lograr ese nivel de conciencia. Muchísimas gracias. Joshua les pregunta. A cualquiera de ustedes, es abierta que cualquiera puede responder. ¿Por qué al maestro de la Ferrier se le considera el avatar de esta era, si no nació cerca al solsticio de invierno como los otros avatares que le precedieron? Alguno de los que están acá. Si Adelante. gusta, con mucho gusto le contesto. De acuerdo a la arqueometría, está el triángulo de tierra, la puerta del cielo está representada por Capricornio. Los grandes iniciados vienen generalmente por el signo de Capricornio, independientemente si nació el mero 24 o no, pero él era Capricornio. Y obedece a ese esquema arqueométrico, ¿sí? Hay el triángulo de tierra, de acuerdo a la arqueometría. Está Capricornio arriba, a la izquierda está la Virgen y luego está Tauro, ¿sí? Está Tauro, el triángulo de tierra. Es una de las puertas del cielo. Otra es el nacimiento a la luz crística, nacer de una virgen, es depurar nuestra materia,
nuestra materia, espiritualizar la materia, nacer de una virgen. Y luego sigue Tauro, transmitir la enseñanza a través de la voz, llevar la voz, la enseñanza a todo el planeta. Pero en la punta de arriba del triángulo están los avatares, los seres que tienen la sabiduría capricorniana, saturniana, la experiencia y la conciencia mayor. Por eso se le conoce la puerta del cielo en arqueometría. Y no necesariamente tiene que ser el mero 24 de diciembre. Pues esa es la que yo le puedo compartir. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, Jaime Jordán les manda un saludo y dice, ¿alguno puede responder de manera libre? ¿Tiene alguna diferencia de la Navidad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur con relación a la distancia del Sol con la Tierra? Bueno, ¿me toca? No sé. No he medido la distancia del Sol con la Tierra, pero imaginen la realidad que se estudia de manera astronómica, científicamente, ese perihelio y ese afelio, y en este momento la Tierra está 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que nunca. No importa si estamos en el hemisferio sur o hemisferio norte. Se siente diferente la Navidad y estas fechas en el hemisferio sur porque es la época, bueno, es el verano, el solsticio de verano. Se siente diferente por cómo está la inclinación del eje de la Tierra, entonces va más directo el sol al sur y más inclinado hacia acá. Entonces estamos en el norte en invierno y en el sur en verano. Pero la influencia del sol es mayor que nunca. De verdad, en vez de 152 millones de kilómetros, está 147 más o menos. Es algo maravilloso, inclusive la Tierra se acelera en ese acercamiento del Sol. Mírenlo como un momento fundamental. Y por supuesto, hay diferencias, por ejemplo, en el frío, sabemos que nos influye el clima, la circunstancia, y a pesar de que son momentos especiales, también nos sensibiliza, es más, podemos deprimirnos un poco más en el frío que en el calor. Todo nos influye, pero todo el planeta está más cerca del Sol. Aprovechémoslo, se los aseguro. Yo siento la Navidad en el sur como en el norte de la misma manera, con una diferencia, ¿sí? La temperatura. ¿Por qué? Esa radiación que recibimos del Sol siempre está ahí de una manera extraordinaria, nos penetra, aprovechémosla. Les puedo asegurar que son días especiales. Y por supuesto, claro, no hay nieve en el sur, bueno, solo que vayamos a Tierra del Fuego, que vayamos a la Antártida, pero en general no hay nieve. No se imaginan la diferencia enorme entre el norte y el sur en el sentido de la temperatura, pero a nivel interno, a nivel del ser, les puedo asegurar que la influencia es la misma y aprovechenla. Qué lindo lo que comentó Rubín, que dice, o don Guillermo, son días, las Navidades son cada día más hermosas a medida que comprendemos lo que significa nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Crista Gutiérrez les pregunta, ¿el árbol de la Navidad tiene alguna relación con el árbol de la vida? ¿Qué le toca? No, cualquiera. Bueno, yo creo que sí tiene relación con el árbol de la vida, porque este árbol está fijo, está constante, está permanentemente pegado a la tierra, y ese árbol simboliza precisamente ese arraigo que debemos de tener en la tierra a través de sus raíces, pero aspirando hacia el cielo, ese crecimiento vertical. La madera, pues es un elemento neutral, vamos a llamarle así, porque en ciertos momentos es aislante y en otros momentos es conductor. Entonces, significa la vida, esa polaridad en la cual nos desplazamos como seres humanos. Siempre esa dualidad, bueno, malo, bonito, feo, etcétera. Y es lo que representa el árbol. Por lo tanto, el árbol de la vida tiene una relación estrecha con la Navidad, precisamente porque esa polaridad
tratamos de unificarla a través del corazón, a través de ese cambio trascendente que debe existir en nosotros, la época que sea. Si no se puede cualquier época, cualquiera, en la Navidad sí se logrará. Muchísimas gracias. Carmen Chávez les pregunta a cualquiera que guste tomar la palabra, ¿por qué se considera una sacerdotisa a María? Le toca a Rubén, no anda Rubén por ahí. Bueno, para mí, de manera sencilla, es algo extraordinario lo que sucede con la mujer. Si uno ve la historia, y en estos días que pasaron estuve viendo dónde anduvo María, la madre de María, dónde anduvo María Magdalena, esas tierras, esos lugares donde visitaron, y siempre hay algo interesante. De repente María va a un templo a perfeccionarse, no solo estamos hablando de los esenios o una sinagoga, estamos hablando también de Egipto. Y una mujer que se prepara en todo sentido en una época donde la mujer ni siquiera tenía derecho a aprender a leer. Así que imagínense una mujer con todo el conocimiento de cualquier hombre de aquella época, con toda la preparación y fundamentalmente su capacidad extraordinaria de manejar la energía en la sexualidad sagrada, que puede inspirar a un hombre a la iluminación. Realmente María Magdalena, María, la madre de Jesús, la madre de María, todas mujeres preparadas de una manera extraordinaria. Y no hay nadie que pueda desmentir eso a través de la historia de la humanidad. Entonces son realmente ejemplos extraordinarios. Inclusive, bueno, la manera de desacreditar, por ejemplo, a María Magdalena como discípulo de Jesús era ponerla como una prostituta. Y en realidad lo que era una mujer sacerdotisa, una mujer extraordinariamente preparada, iluminada. Poquito a poco se irá acomodando eso, de verdad. No hay manera de que un hombre se ilumine por completo sin mirarse a los ojos de una mujer que traiga en su alma lo divino y viceversa. Pero bueno, pueden incluso pensar como una pregunta que salió ahí, si Jesús era monógamo. Se ve que está en este asunto del poliamor, entonces se pregunta, yo quiero saber si es aceptado el poliamor hace 2000 años. Bueno, de cualquier manera, si hablamos de la especie humana, no, ni Jesús, ni mujeres ni hombres somos monógamos, pero de todas maneras todo eso tiene un sentido profundo. El hecho de ir a una sexualidad sagrada para iluminarse mutuamente. No necesitamos hombres y mujeres, seamos prácticos en ese sentido. Todos necesitamos ayuda para ir hacia lo superior y reflejarnos. O sea, Dios se conoce a sí mismo en el hombre a través de una mujer. ¿Qué más? Sí, es y en ese orden de ideas, hablando de María Magdalena, ¿qué tuvo que ver con Sadhguru Jesús? Que nos puedan comentar acerca de ello. ¿Por qué viene la pregunta? Porque, perdón, Allen menciona que María Magdalena se dice de ella que en el Nuevo Testamento canónico y en varios evangelios era distinguida como discípula de Jesús y su nombre hace referencia a su lugar de procedencia, que es Magdala, localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades y aldea cercana de Cafarnaúm. Entonces, con ese pequeño, digamos que, abstract que ya nos hace, pues les pregunta qué tuvo que ver Sadhguru Jesús con Gurú María Magdalena. Para cualquiera de los que están Bueno, Bien. acá, sí, bueno, ¿sí me escuchan? sí, señor, muy Sí. bien, Es que me cambié el celular porque se me acabó la batería de la computadora. muy bien, acá Y estamos. sobre ese aspecto de María Magdalena, pues hay muchos mitos, leyendas y demás. Lo que sí hay y que está logrado en una investigación, se encontraron
en una pared de una casa los evangelios de María Magdalena. Se encontraron esos evangelios. Lo que yo sé desde el ángulo iniciático que eh, fue discípula, una de las discípulas predilectas de él y también su compañera en las últimas etapas de su vida, con la cual tuvo varios hijos. María Magdalena recibió de una u otra manera información muy valiosa como mujer, como sacerdotisa, como transmutadora de esas energías humanas en divinas. Fue, diríamos, la primer discípula en la cual depositó mucha información de cosas muy valiosas. Esos, el Evangelio de María Magdalena se acaba de descubrir hace, no sé, eh, 30, 40 años, recientemente apenas. Y incluso hay un documental sobre eso, es interesante. Había una vinculación de discípula, de compañera del camino y de mujer con Jesús el Cristo. Complementariedad importante. Querido Rubén, te vamos a pedir por temas técnicos que puedas mover tu teléfono de vertical a horizontal. Mientras les leo la siguiente pregunta, ya nos quedan muy pocas preguntas y este espacio está terminando. Esto está increíble. Muchísimas gracias a todos los que estamos acá. Le pregunta Eloísa Meseda desde Ciudad de México, a quien les manda también un cariñoso saludo. ¿Por qué los judíos dicen que Jesús nació en julio? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento al respecto sobre ello? Ahí vi que se sorprendió don Guillermo, así que va a responder, ¿no? No, tal vez, no sé, no sé la respuesta, no Bueno, tengo conocimiento de eso. les comento algo así que uno puede leer. Yo trato de no dar mucha información de los libros y la ciencia y todo esto en el sentido de los datos que hay, porque son siempre muy relativos, como tres cartas del Maestro Jesús serán, ¿sí? Bueno, es que para cierta parte del pueblo judío Jesús era un político, no estamos hablando de alguien especial. Y por supuesto, si lo tomaban como político y el rey de los judíos lo despreciaron en ese sentido. Y entonces todo esto de dejar que Jesús salga justo en la Pascua de vida es Navidad, la Pascua de muerte está cerca de julio y junio. O sea que el momento en que el planeta más alejado está del Sol, 22 de junio, 24 de junio. Por eso ahí hay también rituales extraordinarios con respecto a amarrar el Sol, porque es el momento que más alejado teníamos el Sol. Lo tenemos cada vez. Así que en este momento estamos en algo especial. Si lo ponían en algo especial, por supuesto, se iba a deducir que era algo especial, así que hay que desmentir ciertas cosas. Como todo ser humano que desarrolló una conciencia superior tenía sus resistencias en esa época, hoy en día sigue habiendo resistencia para el desarrollo de la conciencia. Vean las redes sociales, todo video que se vuelve viral son los videos que te ayudan a ser un poco más tonto que el día anterior o que el ratito anterior. No digo que esté mal o esté bien, solo comento esto. Algo que desarrolla la conciencia no se va a viralizar. Inclusive seres humanos que han aportado mucho a la humanidad generalmente han desaparecido. Eso lo conozco muy bien porque lo he vivido en mi país, la gente más culta, más interesante, desaparecidos, así directamente desaparecidos. Entonces tenemos cierto aspecto los seres humanos donde despreciamos cierta evolución y al reconocer de repente esa fuerza que coincidía con esos días, entonces era como apoyar una fuerza especial que traía ese ser humano, que por supuesto no se pudo evitar de que siguiera creciendo su enseñanza, ¿no? Inclusive imagínense un ser humano con la capacidad, estando crucificado, sufriendo, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, a veces la ignorancia nos hace negar la posibilidad de muchas cosas. Pero muchos datos hay y van a haber información contradictoria en cualquier parte en las redes sociales.
tomen ustedes de acuerdo a su conciencia y comprueben las cosas por ustedes mismos. Como dijo Rubén, no le crean nada. Me parece bien, porque estos astrólogos te dicen todo como son las cosas, ¿no? Y te quedas ahí influenciado. No vaya a ser que sea cierto y ya en tu mente se convierte en una realidad y te hace mucho daño con ciertas predicciones. Pero realmente hay mucha información encontrada. Tomen lo que a ustedes les agrade. Bueno, muchísimas gracias. Ya por el tiempo tenemos dos últimas preguntas. Yechua les pregunta cuántas veces recomiendan comer al día en este periodo crístico para estar más en armonía con estas particularidades astronómicas. ¿Cuántas veces? No sé cuántas. Nutriólogo. Usted, don Guillermo, yo lo veo con ganas de comer bien estos días. No, yo no soy nutriólogo. Este, pues de acuerdo a cómo su organismo se lo pida, ¿no? Si pide que tenga que ayunar, pues que ayune. Si tiene que disfrutar una gran comilona, precisamente en la Navidad, pues que hágalo, ¿no? O sea, yo no sabría cómo responderle. Solamente decir que en el mes de julio, en este año 2024, el afelio fue el 5 de julio, el máximo alejamiento de la Tierra con respecto al Sol. Y el perihelio ocurrió el 3 de enero, ¿verdad? Entonces son dos movimientos eh, diametralmente opuestos de alejamiento y de acercamiento del Sol, que tienen que ver mucho con esas tradiciones que llevamos nosotros a nivel mundial, ¿no? Concretamente, de la de Cristo, el 3 de julio se fue el perihelio, 3 días después ocurrió la entrega de los regalos de los Reyes Magos, o sea, Jesús el Cristo. Pero de la nutrición no sé nada. Yo me voy a alimentar como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge Madera pregunta por qué se mencionó aquí en esta presentación que la Navidad se debería celebrar el 18 de enero. Bueno, Sí, bueno, el maestro de la Ferrer plantea por los movimientos de precesión de los equinoccios y los ajustes que ha sufrido tanto el calendario gregoriano como el juliano. El maestro plantea en una de sus enseñanzas que se ha desplazado al 18 de enero. Por ahí existe esa información que él plantea astronómicamente y astrológicamente. Existe esa información, incluso se recomienda que la era del Acuario realmente se celebre la Navidad el 18 de enero. Existe esa documentación que está por ahí, que en algún momento también la podríamos compartir, que la plantea el maestro Lafayette por movimientos. Tenemos 2000 años haciendo ajustes de calendarios y hubo errores de 5 o 6 días, y de él plantea que los ajustes van más allá de esos 5 o 6 días, es lo que plantea el maestro Lafayette. Es lo que yo sé, conozco al respecto. Bien, Rubén, ¿quiera muchísimas. agregar algo? Sí, ¿Quisiera claro, agregar algo? decir ellos, sí, Sí. adelante. El Sol viaja a velocidades extraordinariamente altas, muy veloces, de tal forma que recorre 50 segundos de arco anual. Y dependiendo de la constelación que esté atravesando, esos 50 grados de arco anual nos da para nosotros conocido como un grado cada 72 años. O sea, cada 72 años avanza un grado dentro de la constelación. Para nosotros ocurren 72 años, pero para la constelación es un grado. De tal forma que aproximadamente en 1850 termina la constelación de Pisces y empieza la constelación de Acuarios. Pero ahorita en el año 2024, casi ya 2025, la Navidad la deberíamos de festejar el 19 de enero y no el 18. Bueno,
pues con este cierre de esta etapa, esta parte de las preguntas, pues les agradecemos también a ustedes, a Guillermo, a Constancio, a Rubén, nuevamente por su participación, por hacer parte de esta mesa redonda y a todos los que estamos aquí, más de corazón y de esa necesidad también de poder congregarnos, ¿cierto? Desde la fraternidad para estos tiempos, para seguir recibiendo y para que todo aquello que nosotros estamos hoy en este momento encontrando como enlaces, como respuestas y como oportunidades los podamos llevar y compartir donde quiera que estemos aquí. Em, por otro lado, invitarlos a todos, incluso ustedes también, para que nos acompañen el próximo año. Esta es nuestra última sesión del 2024 y el próximo 9 de enero 2025, jueves, a la misma hora, en este mismo enlace de Zoom, usted puede entrar a nuestro nuevo comienzo, ¿no? Del 2025 con Rubén Hernández, quien hará una exploración muy importante de cómo era la perspectiva y el trabajo de la masonería del doctor Serge Reynaud de la Ferrier y del doctor José Manuel Estrada. Va a estar increíble con sus estudios y sus exploraciones. Así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo de capacitación continua. Lo mejor para ustedes, para sus familias. Felices fiestas, feliz Navidad y un feliz año 2025. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Muy bien, Gracias.